Muy bien, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. Bien, esta semana 8 vamos a hacer el tema de cantidad de movimiento y además el de gravitación universal. Vamos a iniciar entonces con lo que corresponde a cantidad de movimiento lineal o a secas cantidad de movimiento. Nos dice lo siguiente, que es una cantidad física vectorial que indica el estado dinámico de traslación de un cuerpo. Para esto vamos a analizar primero la cantidad de movimiento para un cuerpo, que es el gráfico o el esquema que se encuentra a la izquierda. Aquí tengo, por ejemplo, un vehículo de masa m, que para ese instante tiene una cierta velocidad v. Entonces, para ese instante quiero conocer su cantidad de movimiento. Y planteamos que matemáticamente la cantidad de movimiento va a ser igual al producto de la masa por la velocidad. Y donde esta cantidad de movimiento va a estar representada con la letra P. Entonces ahí tengo el producto de la masa por la velocidad. Pero ahora vamos a analizar lo siguiente. Para esto les hago la siguiente pregunta. ¿Cómo es la masa? ¿Es una cantidad escalar positiva o negativa? La masa. Positiva. Positiva, muy bien. Ahí tengo el signo más que hace referencia a la masa, ¿correcto? La velocidad es una cantidad física vectorial. Por lo tanto, podría tener dirección positiva o quizás dirección negativa. Ahora planteamos regla de signos. Más por más, ¿qué les da como resultado? A ver, desde colegio, más por más, ¿qué les da por resultado? Me dirán, profe, obviamente, más. Y más por menos, ¿qué les da como resultado? Profe, obviamente, más por menos nos da menos. Ahí está. Y de ahí se puede concluir, se puede inferir algo muy importante. Veamos, si la velocidad tiene dirección positiva, la cantidad de movimiento también lo tiene. Si la velocidad tuviera dirección negativa, entonces la cantidad de movimiento también tiene dirección negativa. Moraleja, conclusión, la cantidad de movimiento y la velocidad siempre, ojo, siempre tienen igual dirección. Es por eso que si para este instante el móvil tiene una velocidad orientada hacia la derecha, entonces esa también debe ser la misma dirección para quién, para su cantidad de movimiento. Luego, la unidad de medición de la cantidad de movimiento en el sistema internacional es el siguiente. La masa se mide en kilogramos y la velocidad en metros por segundo. Por lo tanto, su unidad en el sistema internacional es el kilogramo metro por cada segundo. Bien, ojo, esto es para un cuerpo, pero no siempre vamos a trabajar con un cuerpo, con un móvil, una partícula. Puede ser que tengamos dos o más. Entonces aquí vamos a generalizar para un sistema que está conformado por n cuerpos, n partículas o n móviles. Por ejemplo, acá tengo un móvil de masa m1 con su velocidad v1, un móvil de masa m2 con su velocidad v2, un móvil de masa m3 con su velocidad v3 y así sucesivamente hasta la enésima partícula, el enésimo cuerpo. Ahí tengo su masa con su respectiva velocidad. Pero ahora quiero conocer la cantidad de movimiento de este conjunto de partículas, cuerpos o móviles, o sea, de un sistema. Entonces se plantea que la cantidad de movimiento de este sistema es igual a la cantidad de movimiento que aporta el móvil número 1 más el que aporta el móvil número 2, el móvil número 3 y así sucesivamente hasta la cantidad de movimiento que aporta la enésima partícula, el enésimo móvil. Pero ¿cómo se evalúa esa cantidad de movimiento para un cuerpo? Eso es masa por velocidad. Entonces, para el número 1 es su masa de 1 por la velocidad v1. Para el número 2, esto es masa de 2 por la velocidad de 2. Para el número 3 es su masa de 3 por la velocidad v3. Y así sucesivamente hasta llegar a la enésima partícula.
el enésimo móvil. Ahí está la masa por su velocidad. Bien, hasta aquí tenemos entonces la cantidad de movimiento, tanto para un cuerpo como para un sistema. Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna observación? Sino para pasar en 3, 2, 1 a la siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos con lo que se conoce físicamente como el impulso. Nos dice que el impulso es una cantidad física vectorial que indica la acción de una fuerza durante un intervalo de tiempo. El impulso además es producido por una fuerza, cuyo efecto es el cambio o es la variación de la cantidad de movimiento del sistema, es en general del sistema. Para que esto se me entienda mejor, voy a hacer aquí un esquema. Acá tengo algo así como una pared y por aquí tengo un móvil que se está desplazando inicialmente hacia la izquierda con una cierta velocidad, digamos una velocidad inicial. De pronto este cuerpo, digamos que una pelota, impacta, choca, rebota y luego se va a desplazar hacia la derecha. Digamos que con una velocidad v. A ver, de la diapositiva anterior, ¿cómo es la dirección de la velocidad y la cantidad de movimiento? ¿Iguales u opuestas? Iguales. Iguales, muy bien. Iguales. Perfecto. Entonces, si esta es la dirección de la velocidad inicial, entonces esa también debe ser la dirección de su cantidad de movimiento inicial. Luego esta pelota impacta, choca, rebota y luego se desplaza hacia la derecha. Si esta es la dirección de su velocidad, entonces esta debe ser ahora su dirección de la cantidad de movimiento. Ahora les pregunto, ¿qué ha pasado con la dirección de la cantidad de movimiento? ¿Ha o no ha cambiado? A ver, por lo menos, ¿qué ha pasado con la dirección de la cantidad de movimiento? ¿Ha cambiado o es la misma? Ha Antes y cambiado. después ha cambiado, muy bien. Y la pregunta ahora es, ¿quién ha sido responsable en ese cambio, en esa variación de la cantidad de movimiento? A ese La pelota. responsable, a ese responsable se le conoce como el impulso. Ese responsable en el cambio de la cantidad de movimiento se le conoce como el impulso. Pero el impulso, ojo, es debido a una fuerza que ha actuado durante un intervalo de tiempo. Por ejemplo, aquí se observa que este cuerpo ha impactado con esta superficie. Entonces, esa superficie, durante esa interacción, le ha ejercido una fuerza. Ahí está, una fuerza. Esa fuerza de interacción ha durado un cierto intervalo de tiempo. Entonces, físicamente se dice que aquí ha ocurrido un impulso. Y este impulso es el responsable en ese cambio, en esa variación de la cantidad de movimiento. Ahora, ¿cómo hallar el impulso? Para esto tenemos que tener en cuenta si esa fuerza resultante F ha sido de magnitud constante o de magnitud variable. Entonces vamos primero a la más sencilla. Cuando ese impulso es debido a una fuerza constante. Ahí se plantea que ese impulso es igual al producto de la fuerza por el intervalo de tiempo. Aquí también vamos a analizar para poder deducir algo muy importante. La fuerza es una cantidad física vectorial y por ser un vector puede tener dirección positiva o quizás dirección negativa. El intervalo de tiempo es una cantidad escalar que siempre es positiva.
Luego planteamos aquí regla de signos. Más por más que nos da más. Y menos por más que nos da menos. Y aquí se observa algo muy importante. Cuando la fuerza, perdón, vamos a colocar aquí este color. Ahí está, ahora sí. Entonces se observa aquí algo muy importante. Cuando la fuerza tiene dirección positiva, el impulso tiene dirección positiva. Si la fuerza tuviera dirección negativa, entonces el impulso también tiene dirección negativa. Moraleja, conclusión. El impulso y la fuerza resultante siempre tienen igual dirección. El impulso y la fuerza, o la fuerza resultante, siempre tienen igual dirección. Ahora, la unidad del impulso en el sistema internacional es el newton segundo, ya que la fuerza se expresa en newton y el intervalo de tiempo en segundos. Ahora, ¿qué ocurre si esa fuerza es de magnitud variable? Entonces ahí les van a tener que dar como dato la gráfica fuerza versus tiempo, donde físicamente esta área delimitada, nos va a representar físicamente el impulso, ¿correcto? Entonces ahí tenemos el impulso debido a una fuerza constante, que es fuerza por intervalo de tiempo, y además el impulso debido a una fuerza variable, en el cual el impulso se obtiene a partir del área sombreada, y donde físicamente el impulso es el causante, correcto, es el causante, es el responsable en el cambio o la variación de la cantidad de movimiento. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Profesor, Sí, dígame. esa fuerza del impulso va a ser la misma en la fuerza de reacción, fuerza normal, mejor dicho. Ah, ojo, esa fuerza F es la resultante. Es la resultante. Puede ser que en esa fuerza resultante esté la normal, esté la tensión, el peso, una fuerza elástica, etc. Esa es la fuerza resultante. Ahí va a depender entonces de contra qué o con qué está interactuando ese objeto. Si es con una superficie, entonces tendríamos ahí la normal, pero también tendríamos el peso, ¿no? Esto va a depender ya del contexto. Pero en general, esa es la fuerza resultante. Sí, en general, esa es la fuerza resultante. Profe, una pregunta. P, ¿qué vale? ¿Qué es lo que vale ahí en la dirección? P, ojo, como vimos en la diapositiva anterior, es la cantidad de movimiento. ¿Sí? P, aquí por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, P es la representación para la cantidad de movimiento, el cual se define matemáticamente como la masa por la velocidad. Bien, no sé si por ahí hubiera otra consulta o observación. Bien, entonces al inicio planteamos la cantidad de movimiento para un cuerpo y para un sistema. Luego el impulso debido a una fuerza constante o debido a una fuerza variable. Ahora vamos a tener que relacionar e enlazar ambos conceptos. Esto se hace mediante el teorema del impulso y de la cantidad de movimiento. Nos dice lo siguiente: el impulso producido por una fuerza resultante sobre un cuerpo en un intervalo de tiempo es igual al cambio o la variación de la cantidad de movimiento del cuerpo. Por ejemplo, aquí tenemos en el gráfico de la izquierda que la pelota se está desplazando hacia la izquierda con una cierta velocidad. Si esa es la dirección de su velocidad, entonces esa también debe ser la dirección de su cantidad de movimiento, ya que habíamos concluido en la primera diapositiva que la cantidad de movimiento y la velocidad siempre tienen igual dirección. Luego, la persona, mediante este bat, va a golpear esta pelota. Entonces la pelota, una vez que ha sido golpeada, se va a desplazar hacia la derecha.
Si esta es la dirección de su velocidad, entonces esa también debe ser la dirección de ¿quién? De su cantidad de movimiento. Pero se observa justamente que ha habido aquí un cambio, una variación en la cantidad de movimiento. ¿Quién ha originado esto? El impulso. Y es que la persona ha golpeado esa pelota con ese bat, entre comillas, con ese palo. Entonces ahí, la persona ha ejercido una cierta fuerza F mediante ese bat. Esa fuerza de interacción con la pelota ha durado un cierto intervalo de tiempo. Si asumimos que esa fuerza resultante es constante, entonces yo multiplico fuerza por intervalo de tiempo y ¿eso qué nos da? El impulso. Y donde el impulso y la fuerza resultante siempre tienen igual dirección. Ahí está. Entonces, ese impulso del bat hacia la pelota hace que justamente cambie su cantidad de movimiento. ¿Cómo relacionamos estos conceptos? Mediante este teorema. Y se plantea que esta variación en la cantidad de movimiento es igual a ¿quién? A la diferencia de la cantidad de movimiento final menos la inicial. Pero además se plantea que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Ahí tenemos la relación del impulso con la variación de la cantidad de movimiento. Bien. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Entonces, al inicio habíamos planteado por separado cómo poder determinar la cantidad de movimiento, así como también cómo determinar el impulso. Luego, en esta diapositiva estamos relacionando ambos conceptos. Y ahí tenemos que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Bien, hay unos segundos. Si no hubiera consultas, observaciones, entonces en 3, 2, 1, paso a la siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos con la colisión o choques. Nos dice, una colisión o choque es una interacción entre dos o más cuerpos que ocurre en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, quizás alguna vez ustedes han jugado billar o han visto jugar billar, ya sea de forma presencial o virtual. A ver, confirmen ahí con un like. Si quizás lo han jugado o han visto jugar. Ok. Ahí justamente al inicio de la partida o durante el juego se observa los choques o colisiones. Por ejemplo, al inicio, las vías están ordenadas, de tal manera que luego al iniciar el juego con otra vía se golpea ese conjunto, ese sistema. Entonces ahí justamente tenemos una colisión o choque entre dos o más cuerpos. Durante ese choque o colisión entre ellos ha ocurrido en un intervalo de tiempo. Bien. Ahora vamos con el principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal, o a secas cantidad de movimiento. Nos dice aquí lo siguiente, si una condicional, si durante el choque la fuerza resultante externa que actúa sobre el sistema es nula, entonces la cantidad de movimiento total o del sistema permanece constante. Ejemplo. Aquí tenemos un antes, durante y después del choque-colisión de las esferas 1 y 2. Al inicio, la esfera 1 se está desplazando hacia la derecha y la esfera 2 hacia la izquierda. Cada quien tiene una cierta masa y una cierta velocidad, o sea, cada quien tiene su propia cantidad de movimiento. Segundo acto, estas esferas chocan, colisionan. Durante ese choque o colisión hay una fuerza de interacción que ha ocurrido en un intervalo de tiempo. O sea, hay un impulso que se está generando de 1 hacia 2 y de 2 hacia 1. Eso hace que cambien sus cantidades de movimiento.
Es por eso que luego del choque o la colisión, la esfera número 1 se está desplazando hacia la izquierda y la número 2 hacia la derecha. Entonces aquí podemos plantear el principio de conservación de la cantidad de movimiento, en el cual matemáticamente tenemos que la cantidad de movimiento inicial del sistema es igual a la cantidad de movimiento final del sistema. En este caso el sistema lo conforman las esferas 1 y 2. Entonces, al inicio o antes del choque o la colisión, esta cantidad de movimiento del sistema es la masa de 1 por la velocidad de 1, más la masa de 2 por la velocidad de 2. Esto es al inicio. Luego del choque o la colisión, ahora las esferas 1 y 2 tienen otras velocidades, ¿correcto? Entonces acá tenemos la masa de 1 por la velocidad final de 1, que lo estoy expresando como V1', más la masa de 2 por la velocidad final de 2, aquí V2'. En el examen, ojo, en el examen, les van a dar, por ejemplo, este esquema, así tal como está. Les dan como datos las masas de 1 y de 2. Esto va a ser dato numérico. También les van a dar como dato numérico las velocidades de las esferas 1 y 2, justamente antes del impacto, choque o colisión entre ellas. Y les van a hacer la pregunta: determine las velocidades finales, tanto de 1 como de 2, o las velocidades de las esferas 1 y 2 luego del impacto, choque o colisión. Entonces ustedes van a plantear esta conservación de la cantidad de movimiento. Como les comentaba, las masas ya son dato del problema. Entonces, esto ya es dato. También les van a dar las velocidades iniciales. Por lo tanto, esto de aquí también es dato. ¿Qué les van a preguntar? Las velocidades finales. Entonces, hasta aquí tendría una primera ecuación, pero ¿con cuántas incógnitas? Ahí observen. Tendríamos una primera ecuación, pero ¿con cuántas incógnitas? 2. 2 incógnitas, muy Dos. bien, que son las velocidades finales, así es. Y si tengo 2 incógnitas, entonces como mínimo, ¿cuántas ecuaciones debo de tener según el álgebra? A ver, por su curso de álgebra, si tenemos 2 Dos incógnitas, ecuaciones. 2. Así es, 2 ecuaciones, muy bien. El número de ecuaciones igual al número de incógnitas, ¿cierto? Pero tenemos solamente una. Entonces, ¿de dónde creen que podría salir la segunda ecuación? O quizás una relación entre esas incógnitas. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bien, hasta aquí nada más. ¿Alguna consulta? Bien, entonces en la siguiente Profe, diapositiva, sí, dígame. ¿se puede decir que la masa influye en la dirección? Porque, por ejemplo, si la bolita 2 tiene mayor masa que la 1, las dos irían a la misma dirección. ¿Es correcto decir eso? Es que ojo, esto también va a depender de la velocidad. Por eso que no solamente me tengo que fijar en la masa o no solamente en la velocidad, sino en el producto. Porque supongamos que yo multiplico la masa de 2 por la velocidad de 2 y ese resultado numéricamente sea menor al producto de la masa de 1 por la velocidad de 1. Ojo, el producto. Entonces, las esferas 1 y 2, luego del impacto, choque o colisión, ambas se desplazarían hacia la derecha. Pero supongamos que el producto de la masa de 2 por la velocidad de 2, o sea, su cantidad de movimiento, sea mayor al producto de M1 por V1, entonces luego del impacto, choque o colisión, ambas se desplazarían hacia la izquierda. Entonces, ojo, no solamente me tengo que fijar en la masa, sino también en la velocidad, o sea, en el producto o su cantidad de movimiento. ¿Sí? ¿Me dejo entender la idea? Sí, profesor, gracias. Ok.
Ok, entonces pasamos a la siguiente diapositiva, con el cual vamos a complementar nuestro esquema, esa situación que les había planteado. Para esto tenemos que analizar lo que se conoce como el coeficiente de restitución. Este coeficiente es una cantidad física adimensional, prefijo a sin, o sea, sin dimensiones o sin unidades. Quiere decir que es un número real, donde este número real está comprendido entre 0 y 1. Puede ser mayor o igual que 0, pero menor o igual que 1. ¿Y cómo está definido? Aquí lo tenemos. Nos dice que este coeficiente de restitución es igual a menos un cociente. En el numerador tenemos la diferencia de las velocidades finales o después del impacto, choque o colisión. Y en el denominador tenemos la diferencia de las velocidades iniciales o antes del impacto, choque o colisión. ¿Correcto? Entonces, ojo, tengan presente que aquí tenemos un cociente, donde tenemos la diferencia de las velocidades finales entre la diferencia de las velocidades iniciales. Ahora, dependiendo del valor del coeficiente de restitución, dicha colisión o choque va a tomar un nombre específico. Por ejemplo, cuando el coeficiente de restitución es igual a 1, ahí se plantea que la colisión es perfectamente elástica. ¿Qué propiedad física se cumple en este tipo de colisión? Pues que la cantidad de movimiento del sistema se conserva o permanece constante. También se plantea que la energía cinética del sistema se conserva o permanece constante. Por eso que la cantidad de movimiento inicial y final del sistema son iguales, así como también la energía cinética inicial y final del sistema también son iguales. Luego, ¿qué ocurre si el coeficiente de restitución es igual a 0? Entonces ahí la colisión es perfectamente inelástica. Y cuando el coeficiente de restitución es mayor que 0, pero menor que 1, ahí la colisión es inelástica. Aquí, ¿qué propiedad física se cumple? Pues que la cantidad de movimiento del sistema se conserva o permanece constante. Y con respecto a la energía cinética nos dice que la energía cinética del sistema no se conserva o no permanece constante. Por eso que con respecto a la cantidad de movimiento tenemos que la inicial es igual a la final. Pero ojo, esto es con respecto al sistema. Y respecto a la energía cinética, tenemos que la energía cinética inicial del sistema más el calor generado durante el choque o colisión es igual a la energía cinética final del sistema. Bien, por ejemplo, vamos a analizar este caso, esta situación. Cuando la colisión es perfectamente inelástica, o sea que el coeficiente de restitución es igual a 0. Si ese coeficiente de restitución es igual a 0, quiere decir que este cociente debe ser igual a 0. Para que este cociente sea igual a 0, les pregunto, ¿quién debe ser 0? ¿El numerador o el denominador? ¿O ambos simultáneamente? A ver, para que ese cociente sea 0, ¿quién debe ser 0? ¿El numerador o el denominador? ¿El que está arriba o el que está abajo? El numerador que está arriba. Arriba. Así es, el numerador o el término que aparece arriba. Muy bien. Entonces ahí tenemos que la velocidad final de 2 menos la velocidad final de 1, o sea, lo que está en el numerador debe ser 0. Entonces yo despejo y ¿qué obtenemos? Que la velocidad final de 1 debe ser igual a ¿qué? A la velocidad final de 2. Y ahí tenemos justamente una relación entre las incógnitas. Esta relación lo reemplazamos en la ecuación de la diapositiva anterior y ahora sí, ya podríamos saber numéricamente las velocidades finales, tanto de 1 como de 2, ¿correcto? Y de forma análoga se hace cuando el coeficiente de restitución es igual a 1 o es mayor que 0 pero menor que 1.
Para esto les van a tener que indicar sí o sí en el problema cómo ha sido esta colisión o choque, para que de esa manera ustedes tengan presente cuánto vale ese coeficiente de restitución. Bien. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Por ejemplo, aquí, qué texto permanece constante o es igual independientemente del tipo de choque o colisión? ¿El texto que está en verde o el texto que está en lila? A ver, ¿qué texto no ha cambiado independientemente del tipo de choque o colisión? El de verde. El de El verde, así verde. es. Así es. Entonces, cuando ustedes se encuentren frente a un problema de choques o colisiones, se sugiere plantear primero la conservación de la cantidad de movimiento. Si con esto aún el problema no ha sido resuelto, recién ahí me veré forzado a utilizar el coeficiente de restitución, ¿correcto? Es una sugerencia. Primero se plantea conservación de la cantidad de movimiento, ya que es la propiedad física que permanece constante independientemente del tipo de choque o colisión. Si con esto aún el problema no ha sido resuelto, recién utilizo el concepto del coeficiente de restitución. Y para eso en el problema les van a indicar, les van a decir cómo ha sido el choque, para que de esa manera ustedes tengan presente cuánto vale dicho coeficiente. Si vale 1, si vale 0 o está entre 0 y 1. O sea, mayor que 0 o menor que 1. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta u observación? Sino para pasar en 3, 2, 1 a la siguiente diapositiva. Bien. Y tenemos ahora aquí el problema número 1. Nos dice, un móvil de masa 1000 kilogramos se desplaza sobre una superficie horizontal según esa ecuación de movimiento. Pregunta, determine la magnitud de la cantidad de movimiento del móvil en el instante de 4 segundos. Bien, la cantidad de movimiento hemos visto que es masa por velocidad. Pero aquí nos preguntan acerca de la magnitud de la cantidad de movimiento. Entonces le tomo la magnitud. En este caso la cantidad de movimiento y por aquí a la magnitud de la velocidad. Pero esta magnitud de la cantidad de movimiento lo tengo que obtener para qué instante? 4 segundos. Quiere decir entonces que yo debería de conocer la magnitud de la velocidad para ese instante. Y les pregunto ahora, ¿cómo voy a obtener la magnitud de la velocidad para ese instante de 4 segundos? Porque la masa ya es dato. Esta masa ya es dato, 1000 kilogramos. Eso ya lo tenemos como dato. Entonces para esto tengo que utilizar esa ecuación de movimiento. A ver, de esa ecuación de movimiento, ¿cuánto vale la posición inicial del móvil? ¿O no se sabe? -10. A ver, -10. Así es, muy bien. Entonces ahí tenemos una representación gráfica de un móvil de 1000 kilogramos de masa, de tal manera que él parte de la posición inicial -10 metros. Ahí lo tenemos. Muy bien. Según esta ecuación de movimiento, ¿su velocidad es positiva o es negativa? Solamente quiero saber eso, su signo. ¿Es positivo o negativo? Su velocidad inicial. Positivo. Positivo, muy bien. Y su aceleración, solamente el signo. ¿Es positivo o negativo? Su aceleración. Positivo. Positivo también, muy bien. Ya por lo menos hasta aquí la dirección de estos vectores, por lo menos, ¿correcto? Pero ahora también sería importante conocer su valor, ¿no? O sea, su dirección. Entonces lo que hago es comparar la ecuación que conocemos por teoría con la que nos dan en el problema. Y ustedes correctamente han deducido que la posición inicial vale -10 metros y que la velocidad inicial es positiva y en este caso igual a ¿cuánto? 10 metros por segundo. Luego, comparo aquí un medio de la aceleración con el valor 5. De ahí, ¿cuánto vale la aceleración? Ahora sí quiero conocer su valor.
10. A ver, 10, muy bien, porque comparamos un medio de la aceleración con el valor 5. Y como dijo bien claro su compañera, pues despejando esa aceleración vale igual a 10 metros segundo al cuadrado. Ahora, como existe aceleración y yo quiero conocer esa velocidad y luego su magnitud para ese instante de tiempo, entonces voy a tener que utilizar esta ecuación, que la velocidad final es igual a la inicial más la aceleración por el tiempo. Por el momento reemplazamos los valores encontrados de la velocidad inicial y de la aceleración. Luego vamos a evaluar para el instante de tiempo 4 segundos. Entonces tengo acá 10 más 10t, pero t vale 4. Entonces evaluando, obtenemos que esta velocidad para ese instante de tiempo es 50 metros por segundo. Ya tengo la masa, eso lo tenemos como dato inicial en el texto, y además ya conocemos el valor de la velocidad para el instante de 4 segundos. Con esto ya puedo conocer la cantidad de movimiento, simplemente multiplicando la masa, que vale 1000 kilogramos, por la velocidad para ese instante, 50 metros por segundo. Y esto finalmente nos da una cantidad de movimiento de magnitud, 50.000 kilogramos metros por cada segundo. Bien, hasta aquí observen la solución. Si tuvieran alguna observación, alguna consulta, háganmelo saber con total confianza. Un problema similar a este es factible para su examen, ya que aquí se les hace recordar lo que vimos respecto al tema de cinemática y probablemente dicho con esta semana de cantidad de movimiento. Así es, joven Romario. Problema 1, respuesta E. Muy bien. Bien, si no hay consultas, todo está claro. Entonces, en 3, 2, 1, paso a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora el problema número 2. Nos dice lo siguiente. Se suelta un objeto de masa 1 kilogramo en caída libre, desde una altura de 20 metros. Si el objeto rebota en el piso con rapidez de 16 metros por segundo, pregunta, determine la magnitud del impulso que ejerce el piso sobre el objeto. A ver, un ratito, voy a salir brevemente de la diapositiva y aquí hay una animación que no ha salido. Ahí tenemos ahora sí una animación. Entonces, nos dice que esta pelota, este objeto, se suelta. Por lo tanto, su velocidad inicial es 0. Debido a ello, una vez que ha sido soltado, la pelota baja, desciende desde una altura de 20 metros, hasta que finalmente la pelota impacta, choca o rebota en el piso. Y rebota con una rapidez de 16 metros por segundo. Ahora les hago la pregunta. ¿Qué dato nos están dando hasta aquí? Ese dato, 16 metros por segundo. ¿Es este dato encerrado de color marrón o es este dato encerrado de color verde? ¿Qué dato es el que nos están dando allí? El Dice si marrón. el objeto, el de marrón, así es. Entonces conocemos ya ese valor con el cual ha rebotado la pelota, ¿correcto? Ese es el valor que conocemos. Como dice su compañero, el que ha encerrado en color marrón. Nos dicen la pregunta, determine la magnitud del impulso que ejerce el piso sobre el objeto. Bien, vamos a asumir que el impulso es debido a una fuerza constante. Entonces ese impulso es fuerza por intervalo de tiempo. Y ahí tenemos un gran problema. Y es que no nos dicen para nada qué tiempo ha durado ese choque, esa colisión del objeto con el piso. Por lo tanto, esta expresión no podríamos utilizarlo con estos datos del problema. Entonces, profe, utilicemos el impulso obtenido mediante el área, fuerza versus tiempo. Peor, porque aquí no nos dan ninguna representación gráfica de cómo hacía el comportamiento de la fuerza con el tiempo durante el choque o colisión de la pelota con el piso. Entonces, esto tampoco podría ser utilizado bajo los datos del problema. ¿Qué alternativa tengo? Vimos en el teorema del impulso y la cantidad de movimiento que el impulso es igual ¿a quién? A la variación de la cantidad de movimiento.
y donde toda variación siempre es una diferencia de algo final respecto de algo inicial. Entonces, si yo quiero conocer este impulso, deberíamos de conocer previamente la cantidad de movimiento, justamente después y justamente antes del impacto de la pelota con el piso, donde ya tenemos esta velocidad después del impacto o luego del rebote, este de color marrón. Eso ya lo tenemos. Lo que faltaría conocer es este de color verde. Pero ¿cómo obtenemos este de color verde? A ver. Nos dice que la pelota ha sido soltada o el objeto ha sido soltado y cae a una altura h. Les pregunto, por conservación de la energía mecánica, ¿se puede o no se puede conocer con qué rapidez llega a impactar la pelota al piso? A ver, con esos datos. Tengo la rapidez inicial, tengo la altura. Entonces, por conservación de la energía mecánica, podemos hallar la rapidez con la cual la pelota va a impactar al piso. ¿Correcto? Entonces, si ha sido soltada, allí no hay energía cinética, pero se encuentra a una cierta altura respecto al piso, que va a ser nuestro nivel de referencia. Entonces, al inicio hay energía potencial gravitatoria. Luego, la pelota impacta contra el piso. Allí la altura que tiene la pelota respecto al piso vale 0, por lo tanto, no hay energía potencial gravitatoria, pero sí hay energía cinética. Entonces, hasta aquí nada más confirmen con un like, hasta aquí nada más confirmen con un like si esta relación es correcta. Muy bien. De ahí se puede cancelar la masa. ¿Correcto? Ahí podemos. Así es, la rapidez vale 20 metros por segundo. Muy bien. Pero un detalle, ojo, ojo, como bien indica su compañero Romario, la rapidez con la cual impacta la pelota en el piso es de 20 metros por segundo. Pero ojo, tengan presente que la cantidad de movimiento es masa por velocidad. Es masa por velocidad. Entonces, la pelota cuando impacta con el piso tiene una velocidad que es positiva o es negativa. Cuando la pelota impacta con el piso, tiene una velocidad positiva o negativa. ¿Positiva? Negativo. Negativa, sí es porque, ojo, se está desplazando de arriba hacia abajo. Entonces, justo cuando impacta la pelota al piso, ahí la velocidad de la pelota es negativa. Por eso aquí, entonces planteamos que la velocidad con la cual impacta es menos 20 metros por segundo. Lo que habíamos obtenido es la rapidez 20 metros por segundo, pero la velocidad es menos 20 metros por segundo en el instante que la pelota impacta con el piso. Bien, ahora sí, ya tengo las velocidades justamente antes y justamente después del impacto. Con esto vamos a hallar la cantidad de movimiento. Justamente antes sería su masa por su velocidad, justamente antes del impacto. ¿Cuánto es la masa? 1 kilogramo. ¿Cuánto vale esa velocidad justamente antes de impactar contra el piso? Menos 20 metros por segundo. De tal manera que este producto, ¿cuánto nos da? Menos 20 kilogramos metros por cada segundo. Luego voy a conocer la cantidad de movimiento justamente después del impacto, o sea, justamente después del rebote. Y esto es la masa por su nueva velocidad. La masa, ¿cuánto es? 1 kilogramo. ¿Y la velocidad cuánto vale? En este caso, 16 o más 16. Eso sí es dato de problema. Ahí está. Y 1 por 16, pues nos da 16 kilogramos metro por cada segundo. Bien. Como ya tenemos la cantidad de movimiento justamente antes y justamente después del impacto de la pelota con el piso, ya podemos hallar el impulso, donde el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Y toda variación siempre es una resta de algo final respecto de algo inicial. En este caso, justamente después menos justamente antes del impacto o del rebote. Entonces tenemos aquí 16, ¿correcto? Menos ¿quién? La cantidad de movimiento justamente antes. ¿Y eso cuánto vale? Menos 20.
por regla de signos, menos por menos que nos da más. Y 16 más 20 que nos da finalmente como resultado 36 newton segundo. Y esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta ahí observen la solución. Ahí les doy unos segundos para que observen. Entonces, por conservación de la energía mecánica, se ha obtenido la rapidez con la cual la pelota llega a impactar al piso. Ojo, la rapidez. Pero lo que estoy buscando es la velocidad, porque la cantidad de movimiento es masa por velocidad. Entonces, como la pelota se está desplazando de arriba hacia abajo, entonces en el instante que impacta, su velocidad es negativa. Por eso, menos 20 metros por segundo. Y con ese menos 20, con todo y signo, lo reemplazamos para hallar esa cantidad de movimiento. Y de igual manera se hace una vez que la pelota ya ha chocado con el piso. Bien, si no hay consultas hasta aquí, entonces en 3, 2, 1, paso a Profe, la siguiente. Sí, dígame. profe, disculpe, si, por ejemplo, hubiera una fuerza externa sobre la pelota, no se podría usar la conservación de la energía, ¿verdad? ¿O sí? Claro, claro, ahí ya no se podría. En ese caso tendríamos que añadir el trabajo de esa fuerza, ¿no? Porque claro, digamos que este es el objeto. Él está bajando, ¿correcto? Pero durante su descenso, aparte del peso, que es una fuerza conservativa, exista otra fuerza que está actuando durante su descenso. Como esta fuerza F es no conservativa, entonces ahí ya no podríamos plantear que la energía mecánica inicial y final son iguales. En ese caso, tendríamos que plantear que la energía mecánica inicial más el trabajo de esa fuerza no conservativa es igual a la energía mecánica final. ¿Correcto? Entonces, en ese supuesto, tenemos que añadir el trabajo que realiza esa fuerza. Y nos tendrían que dar cuánto vale la magnitud de esa fuerza, ya que se multiplicaría esa fuerza por la distancia que vendría a ser la altura. ¿Me dejo entender la idea hasta ahí? Sí, sí entiendo, profe. Ok, ok, gracias. Listo, gracias, Sandro. Ya. Bien, entonces si no hay otra consulta o observación, entonces en 3, 2, 1, paso a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora el problema número 3. Nos dice, un ciclista de masa 75 kilogramos parte al reposo y recorre 100 metros en 10 segundos con aceleración constante en línea recta. Si la bicicleta tiene masa de 15 kilogramos, pregunta, determine la magnitud del impulso medio durante su recorrido. Cuando les digan el impulso medio o promedio, entonces están haciendo referencia a que esa fuerza que ha originado el impulso es constante. Y es que el impulso debido a una fuerza constante, ¿cómo se evalúa? Pues sencillamente multiplicando esa fuerza por un intervalo de tiempo. Ahora, ¿de dónde obtengo ese intervalo de tiempo? Eso es dato de problema. Ahí está 10 segundos, ¿correcto? Ahora la pregunta es, ¿y de dónde voy a obtener esa fuerza media? Que cuando le digan fuerza media o impulso medio, se asume que esa fuerza es constante. Entonces, ¿de dónde obtengo esa fuerza? A ver, ¿esa fuerza la obtengo por la primera o la segunda ley de Newton? La segunda. Así es. ¿Y cómo estoy seguro que es mediante la segunda ley de Newton? Tengo la masa, lo puedo usar también. Claro, uno podría intuir, profe, mire, la fuerza mediante la segunda ley de Newton es masa por aceleración, ¿cierto? Pero para eso tendríamos que saber si hay o no hay aceleración en el sistema. Entonces nos dice aquí que el ciclista parte al reposo
Entonces su velocidad inicial vale 0. Va a recorrer una distancia de 100 metros en ese tiempo de 10 segundos. La pregunta es, según este contexto, ¿hay o no hay aceleración? No, ¿No hay aceleración, estás seguro? Ojo, miren, ¿ah? Por dato Parte dice el que la reposo. aceleración es constante. O sea, sí hay. Si hay aceleración, claro. Porque, ojo, miren, ¿Qué si parte del parte el reposo? reposo. Claro, parte el reposo. Entonces tiene una velocidad inicial que vale 0, pero luego se está desplazando. Entonces luego tiene una velocidad que es diferente de 0. Entonces, si varió la velocidad, ¿tiene o no tiene aceleración? Sí tiene. Sí tiene. Claro, así es, si tiene aceleración y por lo tanto va a ser válida. Entonces utilizar aquí la segunda ley de Newton para hallar esa fuerza. Pero ahora será necesario conocer cuánto vale esa aceleración. Y eso lo tenemos justamente con esos datos, que parte del reposo recorre 100 metros en un tiempo de 10 segundos. Bien, este es el borrador, lo pasamos a limpio. Bien. Ahí tenemos entonces la distancia que recorre, 100 metros en un tiempo de 10 segundos. Del MRUV, y utilizando notación escalar porque nos dan la distancia, planteamos que esa distancia es igual a la rapidez inicial por el tiempo, más un medio de la magnitud de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Qué distancia ha recorrido? 100 metros. Aquí, un ratito vamos a corregir esto, 100 metros. Ahí está 100. Es igual a un medio de la magnitud de la aceleración por el tiempo que vale 10 al cuadrado. Este término rapidez inicial por el tiempo vale 0 porque parte el reposo. 10 al cuadrado 100 se cancela con este 100, este 2 pasa a multiplicar, y de ahí que la magnitud de la aceleración, ¿cuánto vale? 2 metros segundo al cuadrado. Bien, ahora sí, utilizamos que el impulso, debido a una fuerza media, es fuerza por intervalo de tiempo, donde la fuerza por la segunda ley de Newton es masa por aceleración. ¿Correcto? Entonces, reemplazando ahí la expresión de la fuerza, que es masa por aceleración, el impulso entonces debe ser ¿quién? La masa por la magnitud de la aceleración y por el intervalo de tiempo. Pero ahora aquí un detalle. ¿Qué masa debo considerar? ¿Solamente la masa del ciclista? ¿Solamente la masa de la bicicleta o del conjunto? Ciclista más bicicleta. del conjunto. El sistema. Claro, del conjunto o del sistema, muy bien, porque son ambos los que se están desplazando, ¿correcto? Bien, entonces ahí sumamos las masas del ciclista 75 más la bicicleta 15 kilogramos y esto nos da una masa total de 90 kilogramos. Eso finalmente lo reemplazamos. Ahí está, la masa total 90 kilogramos por la magnitud de la aceleración 2 metros segundo al cuadrado y por el intervalo de tiempo, por dato 10 segundos. Y eso nos da 1800 newton segundo de magnitud para el impulso. Así es, joven Romario. Respuesta C. Muy bien. Ahí también unos segundos para que observen la solución. Y en este problema también se ha empleado la semana de MRUV en forma general de cinemática con esta semana. Y es que así es muy probable que se les pregunte en el examen. Preguntas que representen 2 o más semanas. Bien, hay unos segundos más. Profe, disculpe. Sí, dígame. Antes de que pase el ejercicio número 4, ¿puedo tomarle una captura a la 1? Ok. A ver, ¿dónde estás? Este es problema número 1. Ahora sí, ¿Me profe. avisas? Respecto a lo Oh, demás, yo no tengo preguntas. ok. Bien, entonces ahí nos quedamos en el 3 y luego pasamos al número 4. Bien, problema número 4 nos dice: una pelota de tenis de masa 100 gramos se desplaza en línea recta con velocidad de 10 metros por segundo. Si la pelota es golpeada durante 0,1 segundos,
y luego se desplaza con velocidad de menos 15i metros por segundo, pregunta, determine la fuerza media resultante. Bien, por ejemplo, vamos a tener aquí un esquema en el cual esta pelota de tenis va a ser golpeada con una raqueta. Nos dice que la velocidad inicial es 10i y luego ser golpeada con una velocidad de menos 15i. Nos dan la masa y nos dan las velocidades. Con esa información, ¿qué podríamos conocer? Tenemos como dato la masa de la pelota y además tenemos la velocidad inicial y la velocidad final, luego que ha sido golpeada con la pelota. Con esa información, ¿qué podríamos conocer? Por el momento, nada más. Si me dan solamente la masa y la velocidad, nada más con eso. ¿Qué información podríamos conocer? Cantidad de movimiento. Así es, la cantidad de movimiento. Vamos por partes, así, por partes despacio nomás. Entonces podríamos conocer la inicial, así como también la final, ¿cierto? Antes y después del impacto con la raqueta. Bien, es lo que tenemos hasta este momento. Luego nos dice, si la pelota ha sido golpeada durante un intervalo de tiempo, y ahí tenemos ese intervalo de tiempo, dato el problema. Nos dice ahora, determine la fuerza media o la fuerza promedio resultante. En ese caso, hace referencia a que esa fuerza, ¿cómo se debe de considerar? ¿Constante o variable en magnitud? Dice fuerza media. O puede decir también fuerza promedio. Entonces, esa fuerza, ¿cómo debe ser Constante. considerada? Constante. Muy bien. Entonces, esa fuerza que ha sido constante ha actuado durante un intervalo de tiempo. Con esa información, fuerza e intervalo de tiempo, ¿qué podríamos conocer? El impulso. El impulso. El impulso, muy bien. Entonces, con esta información podemos conocer el impulso. Ahora, ¿cómo relacionamos este impulso con estas cantidades de movimiento? El impulso es igual a la posición final menos la inicial. Ojo, ojo, no es posición, es la cantidad de movimiento. Cantidad de... Así es, ok. Entonces, ahí tenemos cantidad de movimiento final menos la inicial. Muy bien. Entonces, esto entre comillas ya se conoce porque tenemos como dato la masa y la velocidad inicial. Este también se conoce. Este impulso, debido a una fuerza constante, es fuerza por intervalo de tiempo. Y el intervalo de tiempo también es dato el problema. Ahí está, 0,1 segundos. Entonces, finalmente, despejando, ¿qué vamos a conocer? Esa fuerza media o esa fuerza entre comillas constante. ¿Correcto? Bien, esto ha sido el bosquejo, ahora lo pasamos a limpio. Ahí tenemos el esquema. Bien, entonces como les comentaba, si tenemos la masa y las velocidades inicial y final, antes y después con esa información podemos conocer la cantidad de movimiento, que es masa por velocidad. Ahí está la masa 100 gramos en kilogramos 0,1 por la velocidad inicial, 10i metros por segundo. Multiplicando, y esto nos da un i kilogramo metro por segundo. Luego, la cantidad de movimiento después que la pelota ha sido golpeada. Entonces, esto es masa por su velocidad. Masa 100 gramos en kilogramos 0,1 por su velocidad final, que vale menos 15i metros por segundo. Multiplicando, obtenemos que esa cantidad de movimiento final, o luego del impacto con la raqueta, es de menos 1,5i kilogramos metros por segundo. Luego utilizamos el teorema del impulso y de la cantidad de movimiento. Se lo voy a escribir por acá. Como nos dicen que esa fuerza es media, entonces se asume que esa fuerza es constante. De ahí que el impulso, debido a una fuerza constante, es fuerza por intervalo de tiempo. ¿Correcto? Y del teorema de la conservación de la cantidad de movimiento, o del impulso y la cantidad de movimiento, sabemos que este impulso a su vez es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Por eso que igualamos estas dos expresiones, el con este otro. Ahí está, fuerza por intervalo de tiempo es igual a la variación de la cantidad de movimiento. La final menos la inicial. Y ahí finalmente reemplazamos los valores.
La fuerza, lo que me están preguntando, por el intervalo de tiempo 0,1 segundos es igual a la cantidad de movimiento final, que vale menos 1,5 i, menos la cantidad de movimiento inicial, que vale 1 i. Ahí está. Menos 1,5 menos 1, eso nos da menos 2,5 i. Finalmente este 0,1 pasa a dividir, y de ahí que esa fuerza tiene un valor de menos 25 i newtons. Esa sería la fuerza, así como tal, expresada con su magnitud y su dirección. Pero si les hubieran preguntado solamente la magnitud de esa fuerza media, entonces, ¿cuál sería en ese caso su respuesta? 25 newtons positivo. Ah, así es, así es. Entonces ahí les dejo por defecto la fuerza expresado ya como vector, y en lila solamente ya la magnitud de esa fuerza. ¿Correcto? Para que tengan presente si les preguntan acerca de la fuerza o la magnitud de esa fuerza. Bien, hay unos segundos para que aprecien la solución. Si tuvieran alguna consulta, me lo hacen saber con total confianza. Bien, entonces paso a la siguiente diapositiva en 3, 2, 1, va. Problema 5 nos dice: dos bloques de masas m y 2m van al encuentro uno del otro con velocidades 8i metros por segundo y de menos 1i metros por segundo respectivamente. Entonces, en ese orden. Si colisionan frontalmente, determine la rapidez del bloque de masa m. Considere la colisión perfectamente inelástica, o sea que el coeficiente de restitución es igual a 0. Veamos aquí, antes de la colisión, vamos a representar gráficamente lo que está ocurriendo. Ahí tengo el bloque de masa m, que según el dato tiene una velocidad de 8i, o sea, es positiva, por lo tanto este bloque se está desplazando hacia la derecha. Va a impactar con un segundo bloque de masa 2m, pero él tiene una velocidad que es negativa, menos 1i metro por segundo. Por lo tanto, él se está desplazando hacia la izquierda. Muy bien. Ellos chocan, colisionan, y luego de la colisión o choque, ellos se van a desplazar, pero con una velocidad totalmente diferente a la que tenían inicialmente, es lo que uno podría suponer. Ahora aquí, ¿cómo debe ser la velocidad de los bloques luego del choque o colisión entre ambos? ¿Deben ser iguales o deben ser diferentes esas velocidades? ¿Cómo lo podríamos saber? Iguales. Iguales. Iguales, así es. ¿Y por qué estamos seguros que son iguales? Que el coeficiente es 0. Claro, y justamente habíamos analizado eso, ¿cierto? Ese ejemplito, que cuando el coeficiente de restitución es igual a 0, entonces lo que esté en el numerador debe ser 0, ¿no? Para que ese cociente sea 0, el numerador debe ser 0. Y para que ese numerador sea 0, esa diferencia de velocidades debe ser 0. De ahí que se desprende que las velocidades finales de ambos bloques deben ser iguales. Ahora, ya sé que las velocidades deben ser iguales. La pregunta es ahora, ¿estos dos bloques se van a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda? Izquierda. Derecha. Entonces ahí tenemos una duda. Un compañero dice, profe, a la derecha, y una compañera dice hacia la izquierda. Quizás por ahí dijeron, profe, mire, este bloque tiene una masa 2m y este un bloque de masa m. Como la masa de él es mayor y él se está desplazando hacia la izquierda, entonces luego del impacto ambos se van a desplazar hacia la izquierda. Ya, ese podría ser un razonamiento, pero que ojo, no siempre se va a cumplir. Vamos entonces a verificar hacia dónde se desplaza este sistema. Bien, aquí estoy colocando nuevamente que el coeficiente de restitución se define mediante ese cociente, y por dato este cociente debe ser 0.
De ahí que lo que está en el numerador debe ser igual a 0. De ahí que estas velocidades finales deben ser iguales. En este caso lo estoy igualando a un valor como v. ¿Correcto? Un valor v. Bien. Ahora sí. Vamos a utilizar conservación de la cantidad de movimiento. O sea que la inicial es igual a la final. O sea que la cantidad de movimiento antes y después de la colisión deben ser iguales. Entonces, al inicio sería la masa del bloque lila, ahí está m, por su velocidad inicial. Más ¿quién? La masa del bloque marrón, 2m, por su velocidad inicial. ¿Es igual a quién? A la masa del bloque lila, m, por su velocidad final, v1, más la masa del bloque marrón, 2m, por su velocidad final, v2. Pero como ese coeficiente de restitución es igual a 0, habíamos concluido que estas velocidades finales, v1 y v2, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Eso lo vamos a tener presente en la siguiente línea. Entonces tengo la masa m por la velocidad inicial de 1. ¿Cuánto vale? 8i, o simplemente 8. Más ¿quién? 2m por la velocidad inicial de 2. ¿Cuánto vale? Menos 1i, o simplemente menos 1. Ahí está. ¿Es igual a quién? A la masa por v1, que en este caso lo estoy representando simplemente como v. Correcto, como v. Ahí está. Más la masa del otro bloque, 2m, por su velocidad final, también como v. Hasta aquí nada más un like si vamos bien. Hasta ahí nada más un like si vamos bien. Reemplazando los valores de las velocidades iniciales, así como de las finales. Ok. Luego aquí tengo 8m más 2m por menos 1. Esto de aquí nos da menos 2m, ¿cierto? Entonces tengo 8m menos 2m, nos va a quedar por este lado 6m. 6m igual a ¿quién? A m por v más 2m por v, o sea, 3 veces m por v. Acá lo voy a indicar. Entonces por acá habíamos obtenido 6m y por acá 3m por v. Ahí se cancela m y tenemos entonces 6 igual a 3v. De ahí finalmente 3 y obtenemos que v ¿cuánto vale? 2 metros por segundo. O sea que luego del impacto, choque o colisión, los bloques se van a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la derecha. Hacia la derecha, así es, muy bien. Y en este caso, ambos bloques se van a desplazar con una velocidad o una rapidez de 2 metros por segundo. Esa sería entonces finalmente la respuesta. Entonces, ojo, no necesariamente porque el bloque tiene mayor masa y se desplaza en una dirección específica, entonces luego del choque o la colisión, necesariamente en esa dirección se va a desplazar el sistema. No necesariamente. Y es que además de analizar la masa, tengo que analizar la velocidad. O sea, tengo que analizar la cantidad de movimiento, ese producto, masa por velocidad, ¿correcto? No me tengo que fijar solamente en la masa ni solamente en la velocidad, sino en ese producto. Sí, en esa relación de la masa con su velocidad. Bien. Ahí observan la solución. Unos segundos ahí. Muy bien, joven Anthony. Problema 5, respuesta A. Así es. En el anterior también, muy bien, correcto. Problema 4, respuesta C. Muy bien, joven Anthony, joven Romario, muy bien. Ok, entonces si no hay consultas, paso a la siguiente diapositiva en 3, 2, 1, va. Y tenemos ahora el problema número 6. Nos dice, la figura muestra a los bloques A y B de masas iguales, 2 kilogramos, sobre una superficie horizontal lisa.
El bloque A se desplaza con una rapidez de 4 metros por segundo y colisiona frontalmente con el bloque B, inicialmente en reposo. Si la colisión es perfectamente inelástica, o sea, el coeficiente de restitución es igual a 0, pregunta, determine la cantidad de calor liberado. Bien. Si nos dice que la colisión es perfectamente inelástica, o sea que el coeficiente de restitución es igual a 0, entonces, ¿cómo debe ser la velocidad final para los bloques A y B? ¿Iguales o diferentes? Iguales. Muy bien, iguales. Y con eso ya podríamos hacer más fácil la solución del problema, porque ya sabemos de antemano que bajo esa condición las velocidades finales deben ser iguales. Muy bien, ahí tenemos una velocidad en común, v para A y B. Ahora, para conocer esa velocidad final, vamos a tener que utilizar conservación de la cantidad de movimiento, ¿correcto? Entonces, la cantidad de movimiento antes y después del choque o la colisión deben ser iguales. Veamos, al inicio, el único que aporta cantidad de movimiento al sistema es el bloque A, ya que el bloque B se encontraba en reposo, por lo tanto, él no aporta cantidad de movimiento. Por eso tenemos ahí la masa de A por la velocidad inicial de A. Luego del choque o la colisión, ambos se van a desplazar, por lo tanto, ambos van a aportar cantidad de movimiento. Entonces tendríamos ahí la masa de A por la velocidad de A más la masa de B por la velocidad de B. Pero tengan presente que las masas son iguales, ¿no? Por dato de problema, iguales a 2 kilogramos. Entonces de ahí se puede cancelar la masa, ya que es igual para los bloques A y B. Listo. Entonces tenemos aquí que la velocidad inicial de A va a ser igual a 2v. Ahí está, 4, la velocidad inicial de A, 4 metros por segundo, es igual a 2v. De ahí que la velocidad final para los bloques A y B, luego del choque, la colisión, es 2 metros por segundo. Hasta aquí nada más un like si vamos bien. Hasta aquí nada más un like si vamos bien. Si encontramos ese resultado para todos. Ok, perfecto. Ahora, quiero conocer la cantidad de calor que se ha liberado. Entonces, tener presente que en este tipo de colisión, que ha sido perfectamente inelástica, ¿qué se cumple? Que la energía cinética inicial, pero ojo, del sistema, más el calor generado, es igual a la energía cinética final del sistema. Al inicio, quien tenía energía cinética solamente era el bloque A, ya que el bloque B estaba en reposo. Y al final, ambos aportan energía cinética a ese sistema. Entonces ahí tenemos la energía cinética inicial del sistema, un medio de la masa, de la velocidad o la rapidez inicial del bloque A elevado al cuadrado, más el calor, es igual a la energía cinética final que aporta el bloque A, más la energía cinética final que aporta el bloque B. Ahí luego vamos a reemplazar los valores. Un medio de la masa, 2 kilogramos por la rapidez inicial del bloque A, ¿cuánto vale? 4 metros por segundo. Ahí está, 4 al cuadrado. Esto más el calor es igual a ¿quién? A un medio de la masa. Voy aquí un ratito. A ver, esto que está aquí, lo voy a representar acá. Ahí está, un medio de la masa, 2 kilogramos, por la rapidez, ahí está, 2 al cuadrado, correcto, más el otro término. Entre comillas, lo que han hecho aquí es factorizar un medio y este 2 al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, factorizando, si factorizo eso, tenemos ahí un medio, 2 al cuadrado, y entre paréntesis tendríamos aquí este 2 con este otro 2, o sea, 4. ¿Correcto? Por eso que en la línea de abajo tenemos un medio por 4 por 2 al cuadrado. ¿Me dejo entender la idea hasta ahí? ¿Sí?
Ok. Entonces, hay más o menos para que observen de por qué tenemos luego en la siguiente línea igual a 1 medio por 4 por 2 al cuadrado. Otra forma de justificar esto es de la siguiente manera. Como los bloques, luego del impacto, choque o colisión, se están desplazando juntos, porque ambos tienen igual velocidad, entonces yo lo podría ver como si fuera un solo bloque, un solo cuerpo. También se puede analizar de esa manera, como si ahora él fuera uno solo. Y en ese caso tendríamos que sumar sus masas. Entonces la masa de A más la masa de B, eso nos da 4 kilogramos. Ahí está, 1 medio de la masa total, 4 kilogramos, por la magnitud de la velocidad o la rapidez con la cual se están desplazando elevado al cuadrado, que vale 2. Esa sería otra forma de verlo, como si fuera un solo cuerpo. Bien. De ahí, obteniendo esto, vamos a tener que 16 más el calor generado es igual a 8. Ahí confirmen con un like ese último resultado. A ver. Una vez que es simplificado, han operado. Ok, perfecto. Finalmente despejamos. ¿Y el calor cuánto vale? Este 16 pasa a restar a 8 y ese calor liberado vale 8 joules. Ojo, este signo menos, ¿qué nos dice? Que se ha perdido energía en forma de calor. ¿Cuánto se ha perdido? 8 joules. Supongamos que ese calor hubiera salido positivo, supongamos. Entonces ahí se hubiera ganado energía en forma de calor, ¿cuánto? 8 joules. En este caso se ha perdido, ¿correcto? Se ha perdido, se ha liberado, se ha cedido energía en forma de calor. ¿Cuánto? 8 joules. Por eso ustedes en el curso de química, no sé si han visto y el tema de reacciones exo y endotérmicas, cuando se pierde o se gana calor. Bien, hay unos segundos. Para luego pasar a la siguiente diapositiva. Bien, entonces pasamos, si no hay consultas hasta aquí. Bien, ahora sí pasamos al otro tema, que es gravitación universal. ¿Cierto? Nos dice, ley de Newton de la gravitación. Textualmente nos plantea lo siguiente, que la magnitud de la fuerza de atracción entre dos partículas en el universo es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Por ejemplo, acá tengo dos cuerpos de masas M1 y M2 que están separados una cierta distancia, pero ojo, un detalle. Esa distancia se mide desde el centro de los cuerpos. Ojo, no es cualquier distancia. Se mide desde el centro de los cuerpos. Bien, estos dos cuerpos van a interactuar mediante una fuerza gravitatoria. Esa fuerza gravitatoria nos dice que es de atracción o de repulsión. A ver, ¿qué nos dice ahí? ¿Que esa fuerza cómo es? Atracción. Es de atracción. Muy bien. Ojo, la fuerza gravitatoria siempre, ojo, siempre es de atracción. Nunca es de repulsión. Esta fuerza siempre es de atracción. Es por eso que el cuerpo de masa M1 va a atraer al cuerpo de masa M2 con una fuerza gravitacional o una fuerza gravitatoria dirigida hacia la izquierda. Y de igual manera, el cuerpo de masa M2 va a atraer al cuerpo de masa M1 mediante una fuerza gravitacional o una fuerza gravitatoria dirigida hacia la derecha. Hasta ahí tenemos por lo menos la dirección de la fuerza gravitacional, la cual siempre es de atracción. Ahora quiero conocer la magnitud de esta fuerza. Y ahí justamente planteamos ese texto, pero ya en forma matemática.
esta magnitud de la fuerza gravitacional o gravitatoria es igual a la constante de gravitación universal por la masa de los cuerpos que están interactuando. En este caso, la masa de 1 por la masa de 2. Y todo esto entre la distancia que los separa elevado al cuadrado. Ahora, con respecto a la constante gravitacional, él tiene un valor de 6,67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado por cada kilogramo al cuadrado. Ojo, no es necesario que se memoricen, que se aprendan el valor de esa constante gravitacional G mayúscula. No es necesario, ya que esto en muchos casos va a ser dato del problema o sencillamente no va a ser utilizado en una resolución. ¿Correcto? Entonces, ojo, no va a ser necesario que se memoricen, que se aprendan el valor de esa constante gravitacional. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Hasta aquí, ¿alguna consulta respecto a la fuerza gravitacional o la fuerza gravitatoria o de gravedad? Que además siempre es de atracción. No, profe, ninguna consulta. Ok. Por ejemplo, miren aquí. Acá tenemos un joven y una señorita. Ambos tienen una cierta cantidad de masa y están separados una cierta distancia. Entonces, supongamos que uno sea el crush del otro. Supongamos, uno sea el crush del otro. Uno de ellos le dice al otro, tú eres mi crush, y entre ambos hay una atracción. ¿No? Uno le puede decir a su crush, crush, entre nosotros hay una atracción, ¿cierto? Pero, pero, la otra persona le puede decir, sí, es cierto, hay una atracción entre nosotros, pero lamentablemente es gravitatoria. ¿Cierto o no? A ver. Mientras más gordita, más se atraen. Claro, en parte tiene razón, porque hay que tener en cuenta que esta fuerza gravitatoria depende de las masas. Así es. Entonces, mayor masa, mayor atracción gravitatoria. Claro, así es, ya saben, ¿no? Ya saben, así se les sucede algo similar, ya saben más o menos cómo poder escabullirse, ¿no? Cómo salir de esa situación. A menos que sean correspondidos, ¿no? Posiblemente. Bien. Bien, ahora sí, continuamos. Bien, ahora vamos con respecto al análisis ahora de un planeta con un objeto puntual pequeño, ¿correcto? Entonces aquí tenemos un planeta que puede ser la Tierra, que tiene una cierta masa m y un cierto radio terrestre, el cual va a interactuar con un objeto puntual pequeño, que podríamos ser incluso nosotros. Sabemos de antemano que esta fuerza gravitacional es de atracción. Entonces, este planeta, que puede ser la Tierra, va a ejercer una fuerza gravitacional de atracción a este objeto puntual pequeño en dirección hacia la izquierda. Pero de igual manera, este objeto puntual pequeño va a ejercer una fuerza gravitacional de atracción a este planeta en dirección hacia la derecha. Estas dos fuerzas gravitacionales por acción y reacción, ¿cómo deben ser en magnitud? ¿Iguales o diferentes? A ver, esas Iguales. fuerzas iguales, así es, ¿no? Recordar de la tercera ley de Newton, acción y reacción, esas fuerzas siempre son de igual magnitud. ¿E iguales a cuánto? Bien, aquí lo tenemos. Esa fuerza gravitacional en magnitud es la constante gravitación universal por la masa del planeta, por la masa de ese objeto puntual pequeño, entre la distancia que lo separa elevado al cuadrado. Pero ojo, tener presente que esa distancia siempre se mide desde el centro geométrico. Entonces iría desde el centro de la Tierra hasta prácticamente la ubicación de este objeto puntual pequeño. Esa distancia de, por geometría, primera semana, segmentos, debe ser igual a ¿quién? Esto corresponde al radio
Y h es la altura que tiene el objeto respecto de la superficie del planeta. Por lo tanto, esa distancia d es el radio del planeta más de la altura h, ¿correcto? Bien. Ahora, ustedes me dijeron correctamente que estas dos fuerzas gravitacionales en magnitud son iguales. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a hacer el siguiente experimento. Tomen un lapicero, un lápiz, un tajador, un borrador, lo que ustedes deseen. Tómenlo y elévenlo, digamos 10 centímetros, 20 centímetros, la altura que ustedes consideren. Y luego de ello, lo sueltan. A ver, ¿qué ha ocurrido con ese objeto que ustedes han elevado y luego lo han soltado? ¿Qué ha ocurrido con ese objeto? ¿Por sí solo se ha elevado aún más? ¿O se ha quedado levitando en el aire? ¿O ha bajado, ha descendido? Agarran un lápiz, borrador, tajador, lapicero, lo que ustedes deseen, lo que tengan a la mano. Está levitando, está flotando en el aire, a menos que sea un globo, ¿no? Posiblemente. Claro, lo más probable es que haya ocurrido con ese objeto que haya caído, ¿cierto? Es que haya caído, haya bajado. Claro, puede ser levitando también, ¿no? Posiblemente. Si han agarrado un par de imanes y lo colocan uno encima del otro, probablemente uno está levitando. O quizás un globo, etc. Bien, lo más probable es que si ustedes agarran un tajador o borrador, un lapicero o lápiz y lo sueltan, ese objeto haya caído. Y la pregunta es, ¿por qué ha caído? ¿Por qué ha bajado? ¿Será porque ustedes lo han lanzado verticalmente hacia abajo? No creo. Sencillamente lo han soltado y él ha caído, ha bajado. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahí? Ah, profe, lo que sucede es que la Tierra lo está atrayendo. Claro, lo está atrayendo. Pero un detalle. Habíamos dicho que todas fuerzas gravitacionales en magnitud son iguales, ¿cierto? Entonces, ¿por qué el objeto puntual pequeño va hacia la Tierra y no es la Tierra el que va hacia el objeto? A ver, ¿por qué? ¿Por qué si yo suelto ese objeto, es el objeto que va a la Tierra y no la Tierra el que va al objeto? Si estas dos fuerzas gravitacionales en magnitud son iguales. ¿Cómo se justifica? A ver, ¿cómo podemos justificar ello? Uno tiene mayor masa que el otro. Claro, y es que la masa está relacionada con algo que vamos a analizar y que vamos a encontrar o deducir ahora. Veamos, hemos indicado en esta semana que la fuerza gravitacional es igual a ¿quién? A la constante de gravitación universal por la masa, en este caso del planeta, por la masa de ese objeto puntual pequeño entre la distancia que lo separa al cuadrado. Pero ya sabíamos de antemano, las semanas anteriores, que la fuerza gravitatoria, fuerza de gravedad o peso, ¿no? Como lo conocemos también, es la masa de este objeto puntual pequeño por la magnitud de la aceleración de la gravedad que actúa en ese objeto. Entonces, estas dos expresiones deben ser iguales, porque ambos me están representando lo mismo, que es la fuerza gravitacional o la fuerza de gravedad o peso. Si los igualo, de ahí se cancela esto. Y obtenemos finalmente que la magnitud de la aceleración de la gravedad que produce este planeta a una cierta distancia de respecto a su centro es igual a la constante de gravitación universal por la masa del planeta entre la distancia al cuadrado. O sea que la gravedad depende de qué factor. Si asumimos una distancia constante, entonces la magnitud de la aceleración de la gravedad también está influenciada de qué factor. La masa. De la masa, así es. Ahora, si yo comparo la masa de la Tierra con la masa de ese objeto puntual, que puede ser un lápiz, un lapicero, un tajador, un borrador, ¿quién tiene mayor masa? ¿La Tierra o ese objeto puntual? La Tierra. Profe al ojo, la Tierra, claro. Entonces, quiere decir que la Tierra produce en su entorno un campo gravitacional, un campo gravitatorio o una gravedad de mayor intensidad
de los otros objetos, que son los que se encuentran en nuestro entorno o inclusive nosotros. Nosotros tenemos masa, por lo tanto nosotros producimos un campo gravitacional o una gravedad en nuestro entorno. Pero la gravedad que producimos es muy, muy pequeña. Por eso que nosotros no tenemos la capacidad de atraer a otros cuerpos que poseen masa. La Tierra sí tiene esa capacidad, porque la Tierra tiene una masa muchísimo mayor a la que nosotros tenemos. Por eso que la Tierra sí tiene esa capacidad de atraer a los cuerpos, ¿correcto? Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Entonces tenemos aquí la expresión para hallar la fuerza gravitacional de un planeta con un objeto y también la aceleración de la gravedad. Ah, también, claro, también. En este caso hay una fuerza gravitacional, ¿correcto? Del Sol con la Tierra. Pero aquí sucede algo más complejo. Y es que aquí, ojo, estamos analizando solamente la influencia de este planeta, que es la Tierra, con este objeto puntual pequeño. Nosotros sabemos que en nuestro sistema solar no solamente tenemos al planeta, Tierra, no solamente tenemos a la Luna, también tenemos a los otros planetas que están orbitando respecto al Sol. Entonces, la influencia de esa fuerza gravitacional que ocurre en la interacción de entre todos ellos hace que, entre comillas, nuestro sistema solar esté, entre comillas, estable y no nos acerquemos, digamos, peligrosamente en el tiempo al Sol, ¿correcto? Claro, esto sería para 3 cuerpos, pero en realidad en el sistema solar no tenemos 3, tenemos aún más de 3 cuerpos. Y eso solamente en nuestro sistema solar. Si consideramos la galaxia o el universo en general, el problema se hace aún más complejo. Si este problema de 3 cuerpos de por sí ya es complejo, imagínense cuando analizamos 4 más cuerpos, como por ejemplo en la galaxia o en general el sistema solar. Es aún más complejo. Por eso que aquí solamente nos concentramos en el planeta y este objeto puntual pequeño. ¿Correcto? Porque, ojo, además estamos en el contexto de nivel pre, entre comillas, sumas y restas, multiplicación y división. Cuando ingresen a la universidad, ahí sí, entre comillas, esto sería como hacer operaciones combinadas. ¿Sí? Bien. En unos segundos ahí, si no hubiera consultas, entonces luego pasamos en 3, 2, 1 a la siguiente diapositiva. Claro, esto de analizar el universo con estos esquemas es bastante interesante. Sobre todo ya cuando incluso añades ahí agujeros negros u otros cuerpos celestes, etc. Bien, ahora vamos con las leyes de Kepler. Tenemos aquí la primera ley, o también llamada ley de las órbitas. Nos dice, los planetas describen trayectorias elípticas, estando el Sol en uno de sus focos. Ustedes, no sé si han visto o lo van a ver. Sí, es complejo. De por sí la carrera de física es compleja. Es muy, muy compleja. Por eso, a modo de comentario, del total que ingresan para física, por lo menos para física, la mitad, o más o menos, abandona el primer año. Y la mitad de lo que queda lo abandona en el segundo año. Por lo tanto, si ingresan unos 20, 25, 30 aproximadamente, de acuerdo con ingresé, solamente ingresamos 5, nada más. Del total que ingresamos, solamente ingresamos 5. Bien. Para que vean que la situación, o por lo menos la carrera, es muy, muy compleja, muy, muy pesada. Bien, entonces hasta aquí tenemos la primera ley de Kepler. Nos dice entonces aquí que los planetas describen trayectorias elípticas, estando el Sol en uno de los focos. Ustedes van a ver esto con mayor detalle en su curso de geometría o trigonometría. Toda elipse tiene 2 focos. Esto lo van a ver con mayor detalle, pero les voy indicando. Toda elipse tiene 2 focos, ¿correcto? Ahora, simplemente aquí nos dice lo siguiente, que el Sol se ubica en uno de esos focos de la trayectoria elíptica que está
describiendo ese planeta, nada más. Entonces, ahí tenemos la ubicación del Sol en uno de los focos de esa trayectoria elíptica descrita por ese planeta. Eso es todo. Luego vamos con la segunda ley de Kepler, o ley de las áreas. Ahí nos dice, el radio vector desde el Sol hasta un planeta describe áreas iguales en intervalos de tiempo iguales. Me explico con este esquema. Tenemos aquí un planeta describiendo una trayectoria elíptica respecto al Sol. Digamos que el planeta se encuentra aquí, en esta posición 1. Y luego de un intervalo de tiempo T1, ahora el planeta se ubica en esta posición 2. Entonces, en ese intervalo de tiempo T1, el planeta con el Sol ha barrido toda esa área a 1. Luego ese planeta se va a ubicar en esta posición 3. Y luego de haber pasado un intervalo de tiempo T2, se va a ubicar en esta posición 4. De tal manera que en ese intervalo de tiempo, el planeta con el Sol ha barrido esta área A2. Nos dice entonces literalmente aquí que áreas iguales, ¿no? Describe áreas iguales en intervalo de tiempos iguales. Pero ahora, ¿qué sucede si estos intervalos de tiempo T1 y T2 fueran diferentes? Entonces, profe, ¿las áreas van a ser diferentes? Sí, van a ser diferentes. Pero, ¿qué relación hay entre ellas? Eso justamente lo tenemos en este recuadro, que me parece, ojo, me parece, no está en su material, en su PDF. Me parece que no está. Pero a veces lo que no está, pero que es parte del tema, se les podría preguntar en el examen. Entonces tenemos aquí que el área A1 entre ese intervalo de tiempo T1 es igual al área A2 entre ese intervalo de tiempo T2. Y de ahí justamente se desprende esa relación. ¿Qué sucede si los intervalos de tiempo T1 y T2 son iguales? Entonces esto se cancela. ¿Y de ahí qué ocurre con las áreas? Pues deben ser iguales. ¿Correcto? Bien. Hasta ahí tenemos entonces la primera y la segunda ley de Kepler. Y finalmente la tercera ley de Kepler, o también llamada ley de los periodos, nos dice lo siguiente. El cuadrado del periodo de revolución de un planeta es directamente proporcional al cubo de la distancia promedio entre el planeta y el Sol. O sea que el periodo elevado al cuadrado entre la distancia promedio elevada al cubo es una constante. Por ejemplo, para la Tierra, ¿cuánto vale su periodo de revolución? O sea, ¿qué tiempo tarda el planeta Tierra en dar una vuelta completa respecto al Sol? Un año. A ver, un año, así es. O sería en este caso un año terrestre. Un año terrestre. O bueno, un año. Sí se entiende, ¿no? Que es con respecto a la Tierra. Ahora, un año terrestre o un año, ¿cuántos días tiene? 365 días. Muy bien. O 365 días terrestres. Ahora, ¿por qué digo terrestre? A ver, un día en Marte, Júpiter, Venus, Saturno, ¿necesariamente tiene 24 horas? No. No. No, así es. Entonces, ojo, un día terrestre tiene además 24 horas, ¿cierto? Y un año terrestre tiene 365 días terrestres. Claro está que nosotros muchas veces omitimos esa palabra porque ya lo sobreentendemos que estamos hablando respecto a Tierra, ¿sí? Bien. Hasta aquí tenemos con respecto al periodo. Ahora vamos con la distancia. Ojo, esa distancia no es cualquier distancia. Aquí nos dice que es la distancia ¿qué? Promedio. ¿Y por qué es la distancia promedio? Es que se observa que por momentos ese planeta está muy alejado del Sol y por momentos también el planeta está cercano al Sol. Entonces, ¿con qué distancia voy a trabajar? ¿Con la distancia de mayor separación o la distancia de menor separación? Se trabaja con la distancia promedio. Ahora, ¿con qué promedio? ¿Geométrico, aritmético o el armónico? Porque ustedes han visto en su curso de aritmética, me parece, 3 clases de promedio. A ver, ¿con qué promedio sería en este caso? ¿Geométrico, armónico o el aritmético?
El más sencillo, el aritmético, o sea, el A más B entre 2. O sea, la distancia mayor más la distancia menor entre 2. Esa distancia promedio. ¿Correcto? La más sencillita. A más B entre 2. Mayor más menor entre 2. Bien, ahora sí. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Profesor, ¿puede volver a explicar la tercera ley, por favor? Allá. Acá sencillamente nos dice que el periodo al cuadrado entre la distancia promedio al cubo es una constante. Esto nos puede servir, por ejemplo, para el periodo de la distancia promedio entre dos o más planetas. Por ejemplo, tuviéramos aquí dos planetas, A y B. Entonces planteamos así: el periodo del planeta A elevado al cuadrado entre su distancia promedio al Sol elevado al cubo es igual a una constante, o sea, es igual al periodo de ese segundo planeta B elevado al cuadrado entre la distancia promedio de ese planeta respecto al Sol elevado al cubo. Eso es lo que nos dice prácticamente, ¿no? Esto nos sirve para poder comparar esas relaciones periodo-distancia, por ejemplo, para dos planetas. O dos satélites también nos puede servir. Entonces, T es el periodo, y tengan presente que el periodo es el tiempo que tarda, en este caso el planeta, en dar una vuelta completa respecto al Sol, que para la Tierra es un año, o 365 días. Ok. Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, señorita Viviana. Perfecto, gracias también a usted. Bien, ahora tenemos el problema número 7. Nos dice: la magnitud de la aceleración de la gravedad depende de la distancia al centro de la Tierra. En ese contexto, determine la altura respecto a la superficie terrestre, donde un cuerpo pesa la 9ª parte que en la superficie de la Tierra. Bien. Tenemos entonces aquí dos situaciones, dos casos. Uno de ellos es cuando la persona se encuentra en la superficie terrestre. Ahí la persona va a experimentar una fuerza gravitacional o un peso W sub 0. Luego, la persona va a ser llevada a una cierta altura h respecto de la superficie terrestre. Y a esa altura va a experimentar un peso que, por dato del problema, en el texto de color marrón nos dice que allí debe de pesar la 9ª parte de lo que pesaba en la superficie terrestre. Bien. Entonces tenemos presente la siguiente expresión, que la fuerza gravitacional o peso es igual a la constante de gravitación universal por la masa del planeta por la masa de la persona entre la distancia elevado al cuadrado. Pero ojo que esa distancia es el radio más la altura h. En este caso, si la persona se encuentra en la superficie terrestre, entonces h vale 0. En la superficie terrestre h es igual a 0. De ahí que esa distancia es sencillamente el radio terrestre. Por eso tenemos que el peso o la fuerza gravitacional en la superficie es la constante de gravitación por la masa del planeta por la masa de la persona entre el radio al cuadrado. ¿Correcto? Hasta aquí un like si vamos bien con esa primera expresión. Hasta ahí un like si vamos bien con esa primera expresión. Ok. Ahora voy a encontrar también el peso o la fuerza gravitacional a esa altura h respecto de la superficie terrestre. Entonces ahí tendríamos la constante de gravitación universal por la masa del planeta por la masa de la persona entre la distancia al cuadrado, donde esa distancia es r más h, y eso elevado al cuadrado. Ahí tenemos las expresiones 1 y 2. Ahora vamos a utilizar la condición del problema. En el texto de color marrón nos dice que a esa altura h, la persona debe de pesar la 9ª parte de lo que pesa en la superficie terrestre. Entonces ahí tenemos como una tercera ecuación la condición del problema. Ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Bien, esto lo puedo reemplazar aquí.
Y esta expresión, perdón, es al revés. Este W sub 0 que es igual, lo reemplazo aquí. Y este W que es igual a esta expresión, lo reemplazo acá. ¿Correcto? Por eso que nos dice ahora lo siguiente. 1 y 2, ahí están las expresiones 1 y 2, lo voy a reemplazar en esa condición del problema, 3. ¿Correcto? Ahí tenemos entonces esa relación. A ver, verifiquen ahí con un like, den ahí su conformidad con un like. Si luego de reemplazar las expresiones 1 y 2 en 3, obtenemos esto. A ver ahí, con un like. Ok, perfecto. Luego observo que en el numerador se puede cancelar ese producto, G por M minúscula. Y luego podremos multiplicar en aspa, de tal manera que obtenemos que R más H al cuadrado es igual a 9R, ¿correcto? Ahí simplificamos lo que está en el numerador. Esto se va. Luego multiplicamos en aspa y obtenemos esto. Luego ahí podemos sacar la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Y tenemos entonces R más H es igual a 3R. Y finalmente R pasa a restar al otro lado. Y tenemos que H es igual a 2R. O sea que a una altura H igual a 2 veces el radio terrestre, allí la persona va a pesar la 9ª parte de lo que pesaba cuando se encontraba en la superficie terrestre. Bien, esa sería entonces la solución de este problema. Ahí observen la solución. Si tuviesen alguna consulta o observación, me hacen saber. Hay unos segundos para que lo aprecien. Bien, si no hay consultas, entonces en 3, 2, 1, paso a la siguiente y última diapositiva, que corresponde al problema número 8, donde también les dejo las claves de los ejercicios de casa. Me han comentado que en esta semana, al parecer hay correcciones. Esas correcciones lamentablemente no las tengo a la mano, ¿sí? Pero eso sí o sí lo tiene el profesor de consultas académicas. Él sí tiene las posibles correcciones que hubieran en los problemas de casa. Bien, problema 8 nos dice: Isaac Newton se inspiró en su tercera ley, acción y reacción, para formular la ley de gravitación universal. Asumiendo que la Tierra es una esfera de radio r, determine la magnitud de la aceleración de la gravedad a una altura h igual al radio, donde nos dice que consideramos que g sub 0 es la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre. Muy bien. Entonces, yo tengo la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre como g sub 0 y quiero conocer ahora la expresión de la aceleración de la gravedad a una altura h igual a r, pero en función de g sub 0. Bien. Para esto hay que tener en cuenta la siguiente expresión. Vimos que la magnitud de la aceleración de la gravedad es igual a ¿quién? A la constante de gravitación por la masa del planeta entre la distancia elevado al cuadrado. Esa distancia es igual al radio más la altura h, ¿correcto? Bien. Ahí lo tenemos. Ahora, voy a plantear aquí lo que usualmente se usa en trigonometría. Lo que quiero entre lo que tengo. ¿Sí? Lo que quiero entre lo que tengo. ¿Qué es lo que quiero? La gravedad a esa altura h. Entre comillas, ¿qué es lo que tengo? La gravedad en la superficie. Ahí está. Lo que quiero entre lo que tengo. Lo que quiero es la gravedad a esa altura h. Esa gravedad a esa altura h, ¿cómo lo obtengo? Aquí está. La constante de gravitación por la masa del planeta entre ¿quién? La distancia al cuadrado. Esa distancia es el radio más la altura h. Pero en este caso quiero conocer a una altura h igual al radio, ¿correcto? Entonces aquí tenemos la expresión de la aceleración de la gravedad a esa altura h. La constante de gravitación por la masa del planeta entre la distancia al cuadrado, que es r más h, pero donde h en este caso es igual a r por condición del problema.
Lo que tengo, entre comillas, es la aceleración de la gravedad en la superficie. ¿Y esto cómo se evalúa? Como la constante de gravitación universal por la masa del planeta entre ¿quién? La distancia elevado al cuadrado. Pero como nos encontramos en la superficie, entonces h vale 0. Si h vale 0, entonces la distancia es igual a ¿quién? Al radio terrestre. Ahí está, r al cuadrado. Hasta ahí nada más confirmen con un like si vamos bien con esa relación. Lo que quiero entre lo que tengo. Hasta ahí nada más con un like si vamos bien con esa relación. Ok, perfecto. Ahora vamos a aplicar extremos y medios. Aplicamos extremos y medios. Por extremos y medios se va a cancelar el producto G por M. Por extremos y medios se va a cancelar ese producto G por M. Entonces voy a tener aquí G entre G sub 0 es igual a ¿quién? R entre 2R elevado al cuadrado. A ver, ahí también confirmen con un like si luego de aplicar extremos y medios obtengo esa relación. Muy bien. Finalmente ahí se cancela R con R y tendríamos entonces un medio al cuadrado. Un medio al cuadrado es un cuarto, ¿cierto? Finalmente este G sub 0 pasa a multiplicar un cuarto y ahí tenemos que la magnitud de la aceleración de la gravedad a una altura h igual al radio terrestre es igual a la cuarta parte de su valor en la superficie terrestre. Bien, esa sería finalmente la respuesta a este problema. Ahí observen la solución, les doy unos segundos. Bien, ¿alguna consulta en general? Quizás algo durante la clase se escuchó entrecortado, ya sea por la señal, mía, la suya, no se sabe quién. Sí, dígame, joven Leonardo. Puede activar también su micrófono si así lo desea. O también por el chat. Puede escribirle su consulta. Claro, el impulso también está influenciado o depende, así es, de la cantidad de movimiento. Justamente vimos el teorema del impulso y la cantidad de movimiento, que el impulso es igual a, ¿qué? A la cantidad de movimiento final menos la inicial. Por ejemplo, en el MRU, ¿cómo es la velocidad entre comillas inicial y final? Igual. Deben ser iguales, muy bien. Entonces, si estas velocidades inicial y final son iguales, entonces sus cantidades de movimiento también deben ser iguales. Y si son iguales, y acá tengo una resta entre ellos, entonces, ¿cuánto vale el impulso para un móvil que se desplaza con MRU? 0. Pero ¿qué ocurre si el móvil se desplaza con MRUV? Ahí el impulso va a ser diferente de 0. ¿Correcto? A ver, ¿qué nos dice aquí? A ver, dice al impulso, ¿es una cantidad física escalar? Al ojo, falso, es una cantidad vectorial. ¿Depende de la cantidad de movimiento lineal? Sí, también depende, está relacionada, verdadero. ¿Depende de la fuerza ejercida? Depende de la fuerza ejercida de un cuerpo sobre otro en un intervalo de tiempo, también. Esto justamente se da durante el choque o la colisión. Entonces esto sería falso, porque es una cantidad vectorial, verdadero, verdadero. Así es, sería falso, verdadero, verdadero. Así es. Ok. Bien, jóvenes, ¿no hay otra consulta hasta aquí? Profesor, Entonces, disculpe, sí, dígame. sobre esa tercera proposición, entonces la cantidad de movimiento depende de alguna fuerza o solo de la velocidad y de la masa. Solamente esos dos, ¿verdad? A ver, ojo, la cantidad de movimiento de por sí depende de quién, de la masa y de la velocidad.
¿correcto? La cantidad de movimiento depende de la masa y la velocidad, nada más. Ojo que la cantidad Gracias, de profesor. movimiento, así tal como está, no depende de la fuerza, no depende de la aceleración o de otro factor, solamente depende de la masa y de la velocidad. Quien sí puede depender de la fuerza es el impulso, porque el impulso para una fuerza que se considera constante es fuerza por intervalo de tiempo. Entonces el impulso sí está relacionado o sí está afectada ¿de quién? De la fuerza, ¿correcto? Bien. Muy bien, jóvenes. Y hasta aquí entonces nuestra consulta. Damos por concluida la clase de hoy. Cuídense mucho, que pasen muy bonita tarde. Gracias a todos por su atención y participación. Conmigo será entonces hasta la siguiente clase. Cuídense mucho.